Bien, chicos, gracias por su paciencia, gracias por estar atentos. Continuamos entonces con nuestra clase. Estábamos hablando de la melatonina, esa pregunta tan interesante que surgió, ¿no? Entonces, les contaba de un caso de una señora que el psiquiatra le había dado melatonina y la buena señora tomaba la melatonina entre las 5 y las 6 de la tarde, ¿no? Perdón, entre las 8 y las 9, a veces un poquito más tarde, ¿no? Y decía, recién empiezo a dormir cerca a la medianoche. Eh, yo, pensando en lo que es la melatonina, le sugerí, le dije, ¿qué pasa si toma a las 6 a las 6 de la tarde? ¿No? Tome a las 6 y veamos cómo le va. Y la señora hizo eso, ¿no? Después de la sesión empezó a tomar la melatonina a las 6. Viene la semana siguiente y me dice, estoy tomando temprano la melatonina y me duermo bien. Ahora, hacia las 9, a las 10 de la noche ya estoy durmiendo. ¿Sí? Entonces, insisto, la melatonina no es la hormona del sueño propiamente, pero es la que va a regular, va a modular la respuesta del organismo y del cerebro a la oscuridad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les quiero proponer un videíto que me parece muy interesante. Hay que regular el sonido, ya estamos con sonido estéreo. Y aquí está. Veamos entonces este video. Hola neuronautas, el día de hoy hablaremos sobre la neurofisiología del sueño y de la vigilia. Yo soy Rebeca Sampieri, comenzamos. Vamos a empezar definiendo a la vigilia como un estado de alerta y de actividad que se va a caracterizar por un conocimiento permanente de nosotros mismos y de nuestro entorno. El electroencefalograma durante la vigilia va a tener ondas de alta frecuencia y de baja amplitud. También el electromiograma va a tener una alta amplitud porque nuestro tono muscular se va a encontrar elevado. En el tronco encefálico vamos a encontrar una estructura denominada formación reticular. Dicha estructura es un centro integrador de los circuitos neuronales que van a transmitir impulsos desde la médula espinal a la corteza cerebral y viceversa, es decir, tiene conexiones aferentes y eferentes. Una de sus principales funciones es la regulación del ciclo sueño-vigilia, pero además actúa como mediador de la percepción del dolor, controla los movimientos voluntarios e involuntarios y regula la actividad visceral. En dicha formación reticular vamos a encontrar a nuestra primera estructura promotora de la vigilia, conocida como sistema activador reticular ascendente o SARA. Dicho sistema está formado por un conjunto difuso de neuronas que van a enviar sus proyecciones a los diferentes núcleos talámicos que a su vez se van a proyectar a la corteza cerebral. Los núcleos talámicos que conforman el SARA son el locus ceruleus con sus neuronas que liberan noradrenalina, el núcleo del RAFE con sus neuronas que liberan serotonina, el prosencéfalo basal, el núcleo tegmental laterodorsal y el núcleo pedunculopontino que van a liberar acetilcolina y el núcleo tuberomamilar que se encuentra en el hipotálamo y libera histamina. La segunda estructura promotora de la vigilia es el hipotálamo lateral, el cual libera neuropéptidos conocidos como orexinas o hipocretinas. El hipotálamo lateral va a tener sus proyecciones hacia los diferentes núcleos que van a conformar el SARA, lo van a activar y a su vez comenzarán a liberar sus neurotransmisores que se dirigen a la corteza cerebral y entonces la persona va a poder despertar. Vamos a resumir lo anterior de manera esquemática. Con formación del SARA se va a comenzar a separar en dos ramas. La primera rama es la vía colinérgica, que surge de las neuronas del núcleo tegmental laterodorsal y del núcleo tegmental pedunculopontino, y va a liberar acetilcolina. Van a inervar el tálamo y posteriormente se van a activar las neuronas de relevo que van a comenzar a transmitir la información a la corteza cerebral por medio de la vía tálamo cortical. La segunda rama es la vía minérgica, que va a surgir de las neuronas del núcleo del RAFE, el locus ceruleus y el núcleo tuberomamilar. Dicha vía va a tener proyecciones hacia el tálamo para formar también una vía tálamo-cortical. Además, tiene proyecciones directas hacia la corteza cerebral. Otra estructura conocida como prosencéfalo basal va a tener sus proyecciones directas a la corteza cerebral y va a liberar acetilcolina.
Al hipotálamo lateral lo vamos a conocer como el director de esta orquesta, porque gracias a su vía orexinérgica va a proyectar sus neuronas liberando orexina para activar los núcleos colinérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos e histaminérgicos para que cada uno de ellos libere sus neurotransmisores, se proyecten a la corteza cerebral y entonces así nos despertemos. Debemos tener en cuenta que existe una patología que se va a producir principalmente por la pérdida de las neuronas hipotalámicas que sintetizan orexinas. Dicha patología se conoce como narcolepsia y se va a definir como un trastorno neurológico crónico que va a afectar la capacidad del cerebro para controlar los ciclos sueño-vigilia, además de afectar las actividades cotidianas, puesto que la persona se va a quedar dormida sin querer. Este trastorno se va a clasificar en dos tipos. En la narcolepsia tipo 1, el paciente va a presentar somnolencia diurna excesiva acompañado de cataplegia, que es la pérdida repentina del tono muscular desencadenada por emociones fuertes como la risa o el orgasmo. Además, puede presentar alucinaciones hipnagógicas, parálisis y fragmentación del sueño. Mientras tanto, en la narcolepsia tipo 2, el paciente no presenta cataplegia, pero sí somnolencia excesiva diurna. Los demás síntomas pueden aparecer pero menos intensos. El tratamiento que se receta a los pacientes con narcolepsia es el modafinilo, pero si este no es eficaz, se puede recetar metilfenidato. Y ahora, ¿qué es el sueño? Lo vamos a definir como un estado normal, recurrente y también reversible de la disminución de la percepción y de nuestra capacidad de respuesta al medio ambiente. Como ya sabemos, es necesario para la salud de nuestro organismo. Cuando estamos dormidos vamos a tener una representación mental de imágenes, de sonidos, de pensamientos e incluso de algunas sensaciones que se forman de manera involuntaria y los vamos a llamar sueños o también se les conoce como ensoñaciones. Antes de describir las dos fases del sueño, es importante entender este mecanismo de regulación conocido como homeostasis del sueño, el cual se va a manifestar ante situaciones de vigilia prolongada, por ejemplo, cuando nos desvelamos estudiando para algún examen, haciendo alguna tarea o simplemente por diversión. En estos casos se va a presentar somnolencia al día siguiente y cuando por fin nos vayamos a dormir, habrá un rebote del sueño en cuestión a su duración e intensidad que va a compensar la pérdida del mismo. Para que este mecanismo sea posible, se requieren de algunos somnógenos como la adenosina, las prostaglandinas y algunas citoquinas. La adenosina principalmente va a funcionar como un neuromodulador endógeno del sistema nervioso central. Sus concentraciones aumentan durante la vigilia o por la privación y fragmentación del sueño. Sin embargo, dichas concentraciones van a disminuir lentamente durante el periodo de recuperación del sueño. Este neuromodulador tiene la capacidad de inhibir la actividad neuronal que promueve la vigilia, es decir, a las estructuras del SARA, resultando así en somnolencia diurna. Al acumularse en el espacio extracelular, gracias al gasto energético que tenemos durante el día, se va a producir la sensación de cansancio o de fatiga. Y es por eso que mientras más adenosina se acumule en nuestro cerebro, más sueño vamos a tener. Sin embargo, hay algunas sustancias como la cafeína o la teofilina que actúan como antagonistas de los receptores de adenosina y es por eso que nos mantienen despiertos. Como se mencionó anteriormente, el sueño se divide en dos fases. La primera fase es la que vamos a ver a continuación, que se conoce como sueño no mor o sueño de ondas lentas. Esta fase se va a caracterizar porque presenta una reducción de las actividades neuronales en regiones cerebrales que promueven la vigilia. Todo esto por la activación de neuronas GABAérgicas y de galanina en el núcleo ventrolateral preóptico principalmente y también en el núcleo medio preóptico, dando como resultado la inhibición de las estructuras del SARA y del hipotálamo lateral. Es importante recordar que esta fase va a representar del 75 al 80% del sueño total en una noche. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño, el sueño no mor se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa se denomina N1 y se refiere a la somnolencia o al inicio del sueño ligero. Cuando estamos en esta etapa es muy fácil despertarnos. Además, nuestra actividad muscular comienza a disminuir paulatinamente. Muchos de nosotros llegamos a presentar episodios de mioclonías sípnicas. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos la sensación de que nos caemos o que nos golpean
y nos despertamos automáticamente con una sensación de sobresalto. Es totalmente normal porque estamos pasando de la vigilia al sueño y se debe a los cambios en la respiración, la disminución del ritmo cardíaco, la relajación muscular o los cambios de temperatura propios de los ciclos del sueño. El electroencefalograma se va a observar con frecuencias mezcladas de bajo voltaje y de ondas agudas del vértex, principalmente ondas alfa y teta. En esta etapa vamos a pasar del 3 al 8% del tiempo total de sueño. La segunda etapa, denominada N2, se caracteriza principalmente por la aparición de patrones específicos de actividad cerebral conocidos como usos del sueño y complejos K. En esta etapa, nuestra temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y nuestro tono muscular disminuyen. Para despertarnos o para despertar a una persona se necesita de un estímulo fuerte. Cuando estamos dormidos, la etapa N2 es en la que más permanecemos, ya que abarca del 45 al 55% del tiempo total de sueño. Y por último, la etapa N3 también se le conoce como sueño de ondas lentas. Es la fase más profunda y por ende es más difícil despertarnos. Sin embargo, cuando nos despertamos, nos podemos sentir confundidos o aturdidos. Podemos tener sueños, pero son de tipo abstracto y no se van a recordar al día siguiente. En el electroencefalograma vamos a observar una actividad de frecuencias muy lenta, conocidas como ondas delta, y en esta etapa vamos a pasar del 15 al 20% del tiempo total de sueño. Existe un mecanismo denominado flip-flop, que es un circuito de retroalimentación que nos va a ayudar a las transiciones de vigilia y sueño, es decir, las neuronas promotoras del sueño y de la vigilia se van a inhibir mutuamente. Este mecanismo hace referencia a un interruptor, porque mientras unas estructuras están activas, otras van a estar inactivas y viceversa. Las neuronas REM-OFF se van a encargar de apagar a las estructuras promotoras del sueño. En este diagrama podemos observar que dichas neuronas provienen de la vía minérgica y que gracias a la excitación por parte del sistema orexinérgico van a liberar sus neurotransmisores para que actúen como inhibidores del núcleo ventrolateral preóptico y de esta manera nosotros nos podamos despertar por las mañanas. Por otro lado, el núcleo ventrolateral preóptico también inerva los núcleos aminérgicos y al hipotálamo lateral. Sus neuronas secretan GABA y galanina y gracias a esto se van a inhibir, produciéndose así somnolencia y sueño. En este caso, las neuronas REM-ON son colinérgicas y se encargan de inducir la segunda fase del sueño que veremos a continuación. A esta segunda fase se le conoce como sueño REM o sueño MOR, denominada así por la presencia de movimientos oculares rápidos. Además, suele presentarse atonía muscular y a nivel hipocampo se observan ondas teta. Otra característica es que la frecuencia cardíaca se vuelve muy variante, nuestra frecuencia respiratoria es irregular y la temperatura disminuye considerablemente. El electroencefalograma se va a observar con ondas de baja amplitud y de alta frecuencia. De hecho, es muy parecido al que se observa durante la vigilia y es por eso que a esta fase también se le conoce como sueño paradójico. Pero sin duda alguna, la característica más importante de esta fase es que vamos a tener sueños o ensoñaciones, de los cuales solo vamos a recordar los más emotivos, ya sean positivos o negativos, o bien si nos despertamos justamente en ese sueño. Este hipnograma nos va a servir para entender que en un periodo de 8 horas todos vamos a tener de 4 a 6 ciclos de sueño MOR. Estos ciclos van a ser proporcionales a la cantidad de horas que durmamos, es decir, si dormimos menos, menos ciclos habrá, y si dormimos más, más ciclos vamos a tener. El primer ciclo de sueño MOR va a comenzar a los 60 o 90 minutos después de la etapa N1 del sueño no MOR, es decir, cuando cerramos los ojos y nos disponemos a dormir, hasta después de 1 hora y media vamos a tener nuestro primer sueño. Cada episodio va a tener una duración de 10 a 30 minutos aproximadamente. Y conforme se acerca la hora de despertar, el sueño no MOR se acorta y el sueño MOR suele hacerse más repetido y duradero. E incluso después de cada uno se pueden presentar unos minutos de semidespertar y luego volver a entrar rápidamente a un sueño MOR. Por ejemplo, esto sucede cuando estamos soñando algo y nos movemos o nos despertamos en la mejor parte
y después cerramos los ojos para volver a soñar lo mismo, pero terminamos soñando algo totalmente diferente. Así que en conclusión, todos soñamos, solo que quizá decimos que no lo hacemos o no lo recordamos porque despertamos en una de las fases del sueño no more o simplemente nuestros sueños ocurrieron en las primeras horas de la noche. Para lograr esta fase del sueño vamos a necesitar la activación de neuronas con glutamato de los núcleos tegmental pedunculopontino y tegmental laterodorsal. Estos núcleos contienen neuronas colinérgicas que van a promover el sueño MOR. Como ya se mencionó, una característica importante del sueño MOR es la atonía muscular, la cual se va a producir para evitar que actuemos durante nuestros sueños. Este proceso se va a iniciar en los axones de los núcleos tegmental pedunculopontino y tegmental laterodorsal, que van a descender hasta el bulbo en su parte medial para hacer sinapsis liberando glutamato en el núcleo magnocelular y acetilcolina en el núcleo paramediano. Desde estos núcleos el estímulo va a continuar por intermedio del tracto reticuloespinal lateral hasta las células del asta anterior de la médula que se van a inhibir por la liberación de glicina, produciéndose así una hiperpolarización y la inhibición posináptica que va a resultar entonces en la atonía muscular del sueño MOR. Un fenómeno conocido en donde se observa claramente la atonía muscular es cuando decimos que se nos subió el muerto, y que en realidad se conoce como parálisis del sueño. Esta parálisis es una disociación entre los mecanismos que nos mantienen despiertos con los mecanismos que regulan la atonía muscular, es decir, nos vamos a despertar, pero la parálisis muscular va a permanecer. Cerca del 30 al 70% de las personas que han experimentado una parálisis del sueño refieren haber tenido alguna alucinación auditiva, visual o táctil. Algunas características de esta parálisis son: durante el episodio vamos a estar conscientes de lo que está sucediendo y el recuerdo se va a mantener intacto al día siguiente y días posteriores. Sin embargo, no nos será posible emitir lenguaje o movimiento alguno. La dificultad para respirar se debe a que los músculos de la respiración, por ejemplo, los intercostales, también disminuyen su actividad, y esto hace que el tórax no pueda expandirse como normalmente lo hace, produciendo así una sensación de opresión. Los episodios suelen durar entre segundos o minutos, y su recuperación es espontánea y completa. Ahora bien, si la persona es afortunada y duerme con alguien que se da cuenta de lo que está sucediendo, al hablarle o tocarlo, el episodio puede remitir. Entre los factores predisponentes para presentar una parálisis del sueño se van a encontrar la privación del sueño, los horarios irregulares por la alteración del ritmo circadiano, por ejemplo, en los trabajadores nocturnos, el estar sometido a un estrés constante e incluso hay pacientes que refieren que estos episodios suceden más cuando duermen boca arriba. Si la parálisis no está asociada a otros tipos de trastornos del sueño como la narcolepsia o alguna patología psiquiátrica, el mejor tratamiento es educar al paciente sobre unos hábitos adecuados del sueño. Listo, neuronautas, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestras futuras publicaciones. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bien, chicos, es un videíto que hace un resumen de todo lo que hemos estado hablando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay preguntas? Bueno, por favor, les pido, Dice, no se olviden poner su nombre en el chat del Zoom, ¿ya? Es muy importante que esté nuestro nombre ahí porque ese es el registro de asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces les propongo, nos falta ver lo que es lo que son, lo que son las patologías del sueño, pero nos resta 16, 15 minutos de clases. A ver, quisiera poder compartir con... dice, Sí, adelante. Adelante, Osmar. una duda. Cuando estábamos hablando en la anterior parte de la clase, estábamos hablando un poco sobre que las pastillas que hacen dormir y tal, y tenía la duda de que, por ejemplo, en operaciones
a las personas que se van a operar le inducen un cierto tipo de anestesia, creo. Yo creo que eso es un estimulante igual para un tipo de sueño o cómo se maneja eso, Lisa. Ya, mira, te cuento esto. Hasta la década de los 60, el, eh, lo que se usaba, el medicamento que se usaba para la anestesia y para inducir el sueño eran los barbitúricos. Y los barbitúricos más o menos se mueven así. Primero son eh, ansiógenos, antiansiedad, por decirlo así, ansiógeno, tranquilizante, hipnótico, que induce el sueño. Después son anestésicos y luego inducen al coma. El famoso coma inducido, que han debido escuchar hablar, es por los barbitúricos, ¿no? Y si se aumenta la dosis, pueden llegar incluso a producir la muerte. Entonces, eh, ansiolítico, aumentas la dosis tranquilizante, aumentas la dosis hipnótico, aumentas la dosis anestésico, eh, coma inducido y finalmente la muerte, aumentando la dosis, ¿no? En cambio, las benzodiazepinas son muy seguras en ese aspecto, ¿no? Desde la aparición de las benzodiazepinas, por eso se ha difundido tanto su uso, ya no se escucha más de intentos de suicidio con pastillas para dormir. Las benzodiazepinas funcionan con la lógica de ansiolítico, tranquilizante e hipnótico. Por mucho que se aumente la dosis, no llegan a ser anestésicos. Ahora bien, en el acto quirúrgico, en contextos quirúrgicos, se utiliza benzodiazepinas porque la benzodiazepina, entre otras características, afecta a la memoria, ¿ya? Entonces, al paciente lo primero que se hace es darle una benzodiazepina para que se relaje, para bajar su estrés, para bajar su ansiedad y además para que no recuerde con detalle todo el proceso quirúrgico. Y luego que el paciente se ha dormido, es que se procede a anestesiar. Les comento, la anestesiología ha evolucionado mucho. Por ejemplo, las operaciones de la cintura para abajo, no importa si es traumatología, si es abdomen, se hace con anestesia peridural. Va a anestesiar el cuerpo, pero no va a inducir al sueño. Entonces, ¿qué se hace para inducir al sueño? Una benzodiazepina. Ahora, la anestesia clásica, la que se inhala, esa sí produce, además de anestesia, de evitar el dolor, esa sí induce al sueño. ¿Estamos de acuerdo? No sé si he respondido tu pregunta. Sí, sí, Lisa, muchas gracias. No, a tus órdenes. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, por favor no se olviden poner su nombre en el chat. Vamos con este videíto que va a complementar toda la información que tenemos. Aquí está. Esto es un esquema de lo que ocurre todas las noches en cada uno de nosotros. Inicialmente estamos en vigilia, tardamos un tiempo determinado en entrar en la primera fase de sueño, que es la fase 1. Fase 1. Es la fase 1, es el N1. La fase de sueño es una fase de sueño muy de transición, en la que ya no hay un control del pensamiento, tampoco tenemos percepción del entorno. Primero se produce una seria disminución en la percepción del entorno, pero es una fase muy inestable. En el sentido, es de transición, o profundizamos en el sueño entrando en fase 2, o volvemos a la vigilia. Esta es la fase, doctor, en la que se producen esos efectos como que me caigo y... Sí. ¿Es esta la fase en la que se produce, eso, en la fase 1? Es sobre todo fase 1. Es la que puede tener peligrosamente lugar cuando vamos conduciendo en una situación de monotonía y en un momento dado perdemos, no voy a decir que perdamos el control, pero sí que
perdemos el control del pensamiento y de repente reaccionamos. Hemos vuelto nuevamente a vigilia y ahí reaccionamos. Esta es la situación más peligrosa. O en una conversación, en un momento en que perdemos el hilo de la conversación y entramos en una situación de semi-inconsciencia. Es de pocos segundos, raramente es de pocos segundos o puede durar hasta un máximo de 7 minutos habitualmente. Normalmente es una fase de transición y entramos en lo que es fase 2. Fase 2 ya hay desconexión del entorno, directamente. Desconexión del entorno, como lo he definido anteriormente. Toda esta información que llega al cerebro a través de, sobre todo, la médula espinal, que recibe toda la información de los nervios periféricos, con información térmica, posicional, propioceptiva, sensorial, de dolor, etcétera, etcétera. Pero también recibe la información la información auditiva, sí, la información de los nervios craneales, incluida de los nervios ópticos. Toda esa información hace una parada en una estructura del cerebro que se llama el tálamo y a partir de ahí se comunica con la corteza. Bien, esa información llega al tálamo, pero no es continuada, no es llevada a la corteza para ser elaborado en lo que vendría a ser la vida consciente. Esto es lo que ya ocurre en fase 2. Déjame que haga una pausa aquí, doctor. Esto es una pregunta completamente egoísta. Estamos en esa fase 1 que ha comentado el doctor, en la que todavía no hay una desconexión total y podemos o bien pasar de fase a la 2, que es una más profunda, con más desconexión, o bien tener ese sobresalto y quedarnos ahí y volver a la vigilia, ¿no? Doctor, yo desde que soy pequeño, y creo que hay más gente en esta situación, duermo con la radio. Es lo que me induce al sueño y mi mujer siempre me dice, ¿cómo puedes dormir con radio? Y digo, es que hay un momento que ya no la oigo. Es decir, en la fase 2, mi pregunta es, en esa fase 2 que nos estabas comentando, ¿se produce una especie de corte y ya mi cerebro no percibe eso? Bueno, sí y no, sí y no. Conscientemente no lo percibimos. Pero está ahí, está en el trasfondo. Pero está ahí. Y entonces esto produce, la radio va a producir micro despertares que no vamos a recordar por la mañana, son despertares de segundos. Pero que inciden en la calidad. Inciden en la calidad, va a dificultar que entremos en sueño profundo, fases 3 y 4. En sentido va a hacer un sueño mucho más superficial, va a dejarlo en fase 2 probablemente, pero lo que es más importante todavía, no va a permitir que el sistema nervioso vegetativo, que es el que regula la tensión arterial, por ejemplo, descanse suficientemente. Déjame decirlo, doctor, cariño, tienes razón, voy a poner ese temporizador para apagar la radio una vez más. Gracias, lo voy a doctor. decir en términos menos amorosos, en términos más médicos, las probabilidades que por llevar la radio puesta a lo largo de toda la noche acabe desarrollando una hipertensión arterial son mayores. Así de claro. El sueño se produce una reducción importante en la tensión arterial y esta es necesaria para el restablecimiento del sistema cardiovascular. Bueno, si nosotros no podemos entrar en fases 3 y 4, en sueño profundo, ese periodo de descanso del sistema cardiovascular, y me refiero a la regulación, sobre todo en lo relativo a la regulación de la tensión arterial, no se va a poder dar de la misma manera. Estas personas con mucha mayor frecuencia acaban siendo hipertensas. No es la única causa de hipertensión arterial, obviamente. Sí, pero influye. Pero va a influir con muchos otros factores, claro. Vámonos a la fase 3. Me imagino que es una etapa realmente de más descanso, ¿no? Fase 2 va a ser la fase en la que nos vamos a pasar el 50% de la noche. O sea, que es mayoritaria. Sí, la mitad de la noche deberíamos pasarla en fase 2. Fase 1 va a ser aproximadamente el 7-8% de la noche. En un sueño normal, restaurador. Sí.
Bueno, en algún momento a los 40 minutos de haber iniciado el sueño, vamos a entrar en un sueño, bueno, electroencefalográficamente es muy característico de verlo, con ondas muy grandes, de mucha amplitud, de máxima desconexión con el entorno. Es decir, ¿cómo medimos la desconexión con el entorno? Pues bueno, una forma de medirlo es decir, ¿qué estímulo tengo que aplicar para despertar a esta persona? Para revertirlo. Bueno, el estímulo que tendría que aplicar en fases 3 y 4 es máximo, máximo. Por eso un niño, hombre, sí, en algún momento si es necesario al niño podemos despertarlo. Pero te cuesta más que le subimos las escaleras, sí, sí, pero sí. va a costar bastante, no por cualquier cosita, porque los niños están casi todo el tiempo en fases 3 y 4, buena parte de la noche. Qué interesante. Bueno, todo esto dura los primeros 90 minutos de sueño habitualmente, alrededor de los 90 minutos. Hay un momento en que entre el sueño de máxima profundidad se produce un cambio grande. Y lo que ocurre es que la corteza, que ha estado completamente inhibida hasta ese momento, la corteza cerebral, se activa y empieza a funcionar con un nivel de actividad muy parecido al de la vigilia. O sea que, doctor, estamos prácticamente despiertos, pero dormidos profundamente. Exacto, porque al mismo tiempo la corteza se activa, casi como si estuviéramos despiertos, prácticamente. Y eso eso, doctor, claro, para que la gente lo sepa, el doctor tiene este Instituto del Sueño en Madrid, en Chile, en Panamá, bueno, en diferentes sitios, y tú eres capaz de medirlo, eso, con vuestro aparataje, sí. en que las personas pasen tiempo, digamos, en una cama con esos electrodos, y esto está perfectamente estudiado. Bueno, es que absolutamente podemos determinarlo al minuto, cuándo está ocurriendo. Al minuto, al segundo. Entonces, al mismo tiempo se producen dos fenómenos fisiológicos. Por un lado, se activa la corteza, pero se está autoactivando la corteza. Aumenta la actividad mental, pero esa actividad mental no está basada en la elaboración de estímulos externos. En estos momentos estoy despierto, estoy viendo un cuadro en la pared de enfrente, estoy viendo una lámpara en la esquina, etcétera, o estoy escuchando lo que me está diciendo el señor Pablo Fuente. Sí. O sea, estímulos auditivos y los estoy elaborando corticalmente. No, sino que yo sigo desconectado del entorno y lo que hago es, en base a actividad mental almacenada en la memoria, la vuelvo a reactivar. O sea, no me nutro de información externa, sino en base a información archivada en esos discos duros de memoria. Doctor, ¿en este momento estamos soñando o todavía no? Es decir, ¿recuperamos esas imágenes? Estaba explicando lo que son los sueños. Ah. Estos son ya los sueños. Son ya sueños, vale. No sabemos, vamos a ver, una pregunta que a todo el mundo, ¿por qué soñamos? No lo sé, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Todo lo que se ha dicho durante 120 años es una frase que a algunos no les va a gustar. Yo hablo como neurólogo. Todo lo que hemos especulado durante 120 años sobre el objeto de los sueños, la interpretación de los sueños, etcétera, no tiene base científica. No la tiene. Es interesante. El psicoanálisis lo ha utilizado mucho, pero no tiene una base experimental, científica, que podamos considerar fiable, ¿no? Los sueños no sabemos cuál es su función. Podemos especular que son un epifenómeno de un proceso que se está produciendo de reorganización de la información almacenada durante el día. De lo que hablábamos al comienzo del programa.
Qué interesante, doctor, porque me estoy acordando ahora, mi amigo Nacho Sevilla, que me ayuda en redes y estará siempre por aquí detrás, yo recuerdo, no sé si se sigue haciendo, Nacho me pegará un tirón de orejas, cuando yo utilizaba el sistema operativo de Windows, había una manera de desfragmentar el disco que era como reorganizar todo para que a la hora de ir a buscar información, digamos, ese disco duro estuviera mejor, esas celditas estuviesen mejor organizadas y que pudiese acudir a esas celdas más rápidamente. Lo que estás diciendo posiblemente se podría visualmente, para que la gente lo entienda, equiparar a eso como teoría, porque nos dices que no sabéis. Absolutamente. Vamos a pensar en una oficina que tiene, donde yo tengo aquí un pilón de papeles, de no sé qué tal. Bueno, periódicamente, a poder ser a diario, debería clasificarlos, decir esto tal, y entonces esto va a unos archivadores, y esos archivadores van, si ya va a ser para memoria de largo plazo, van a los archivos externos que tiene la oficina. Pero ahí tienen que estar muy bien organizados para que en un momento dado yo diga, necesito el contrato que firmamos en primavera del 2018 con la empresa no sé qué o no sé cuántos. Bueno, esa fragmentación es la que tiene lugar durante el sueño. Pero todo esto que yo estoy diciendo, es que lo voy a añadir con un ejemplo mucho más práctico. Vale. Existen desde hace 40, 50 años experimentos en psicología que simplemente hacen la siguiente prueba. Cogen a 10 alumnos, 20 alumnos, 10 y 10, les hacen memorizar un texto al atardecer, se lo saben de memoria, todos ellos comprueban que se lo saben todos, y a 10 de los alumnos les ponen a dormir. Y por la mañana se lo vuelven a preguntar. Mientras que a los otros 10 alumnos los mantienen despiertos toda la noche. Y por la mañana, a las 9 de la mañana, se lo vuelven a preguntar. Ese texto que se sabían, digamos, a las 8 de la noche. Creo que sé la respuesta. Y ahora te cuento por qué. No. Por favor, acaba, que te he interrumpido. Bueno, el hecho cierto es que aquellos que han dormido lo recuerdan mejor. Pero es que es más, hay una relación dosis-respuesta. Bueno, es un término un poco farmacológico, pero ¿qué pasa si en vez de dejarles... O sea, en el primer experimento no duermen en toda la noche. Segundo experimento, hacemos otra vez lo mismo, pero les vamos a dejar dormir el 50% de la noche. Y vemos que sí, que 50% es mejor que nada y algo más van a recordar por la mañana. Pero hay impacto igualmente. Pero hay un impacto sobre el recuerdo por la mañana de la misma manera. Pero es que podemos hacerlo de otra forma también. Vamos a dejarles dormir, pero no les vamos a permitir entrar en sueño REM. Cada vez que veamos que entran en sueño REM, los despertamos. Bueno, nos ha faltado explicar lo que es el sueño REM. No sé si lo quieres explicar ahora y volver al ejemplo o acabamos con el ejemplo y volvemos al serio. En el momento, había empezado a explicarlo. Se activa la corteza cerebral y al mismo tiempo una cosa muy importante que va a dar lugar a enfermedades es que se produce una paralización de toda la musculatura voluntaria. Quiero decir con ello, toda la musculatura que yo puedo mover a voluntad, pues es toda la musculatura torácico-abdominal, de las extremidades, etcétera, sí. Incluso la facial. La puedo mover a voluntad. Desde luego hay otro tipo de músculo que es pues, por ejemplo, el que inerva, el que recubre la pared intestinal, ese no lo puedo mover a voluntad. Eso es un músculo liso, tiene que ver mucho en los procesos vegetativos, ¿no? Pero el músculo estriado, que es el músculo voluntario, que todo lo que yo puedo mover a voluntad, eso queda para